el día miércoles y se hace necesario que esta fase inicial o como quien dice preparatoria tenga todos sus soportes. Entonces no hay como quien dice espacio para volver a hacer otra inducción. Todo lo que ustedes necesiten por aquí nos los pueden preguntar. Finalizado ese ejercicio, también por el grupo en WhatsApp van a poder tener el contacto con su coordinador técnico y también les dará las instrucciones. Mi motivación, aunque sé que hay personal aquí que tiene la experiencia, la experticia, bueno, Dayana es nueva en este ejercicio, pero eso no quiere decir que no tenga el bagaje para atención en primera infancia, es que estén dispuestas, de que estén dispuestos, porque si el año pasado fue frustrante, una atención que estaba en construcción, este año vienen muchas más cosas, vienen muchos más formatos, vienen muchas más medidas y eh, suena feo como que en diferentes ocasiones, pero el trabajo con ICBF es de un momento a otro. Este es el preciso ejemplo de eso que les estaba diciendo. No quiere decir que de aquí al miércoles vamos a estar al 100 porque eso es echarnos mentira. Sin embargo, una vez agotemos este ejercicio el día de hoy, sí, Sarela, Dayana, Sandra, con los equipos que también se les estará suministrando por WhatsApp y quienes también estarán recibiendo ya el primer acercamiento con los líderes, por lo menos está aquí Brenda en este espacio como coordinadora y como también nutricionista de este equipo, de este contrato, dándole las indicaciones a las enfermeras, porque si bien es cierto, hasta en talento humano existen modificaciones para este año, van a tener todas esas instrucciones de parte nuestra y le iremos dando forma a medida que va avanzando el ejercicio para que vayamos, como quien dice, engranándolos en lo que tiene que ver con la atención de este contrato. Entonces, me permiten un momento y ya les proyecto pantalla. No sé si alguien tiene algo que decir para ir respondiendo. No le dé pena abrir el micrófono para preguntarme. Ahí vamos construyendo el escenario. Me da un momento. ¿Me confirman, por favor, si ya ven? Sí, ya se logra ver. Perfecto, Brenda, muchas gracias. Como les venía diciendo, ya no se llama pilotaje. Pilotaje es ese proceso inicial. Esto se llama atención Guayú en sus territorios ancestrales. Al finalizar el mes de diciembre, si no estoy mal, se nos indicó por parte del ICBF una modificación a estos lineamientos que desde allí se prestan para atender a la población Guayú. Sin embargo, salió una nueva versión el 27 de febrero de este modelo de atención para la población Guayú. Se nos indica en este momento entonces precisarles a ustedes cuáles han sido cada una de esas modificaciones, partiendo de que cuando se nos otorga un contrato en particular, independientemente de cuál sea eh, el programa o a quién esté dirigido, estos contratos para ICBF se encuentran divididos en unas fases. Tenemos una fase inicial, una fase de alistamiento, una fase preparatoria, como le queramos llamar. Es ese proceso a través del cual las entidades deben hacer la preparación previa a cada uno de esos requisitos que se deben tener en cuenta para pasar a una siguiente fase, la segunda, que se llama la fase de implementación. Es ese periodo comprendido a través del cual atendemos a la población objetivo desde un inicio hasta una finalización.
Cuando ya llegamos a esa finalización de la atención en esas diferentes estrategias que tienen estos programas, se viene la fase final de este proceso conocida como fase de cierre, que es donde organizamos todo ese material que durante los meses de atención logramos recopilar de cada uno de nuestros usuarios y adicionalmente con otros soportes organizamos un informe para decirle a ICBF esto finalmente, de acuerdo a sus indicaciones, es nuestro informe final. Entonces, haciendo ese bosquejo, podemos ver que nos encontramos ahora mismo en la primera etapa. Es una etapa inicial llamada fase preparatoria. Dentro del MAI, nosotros reconocemos que este programa, de acuerdo a su objetivo general, garantiza tres pilares indispensables: el desarrollo, la protección integral y la disminución de la desnutrición de la niñez, Guayú. Si bien es cierto, es un programa dirigido a la primera infancia, una primera infancia que inicia desde la gestación hasta los 5 años. Este programa específico que atiende a través de la sentencia T302 está dedicado también a las familias de estas comunidades ubicadas en zona rural y zona rural dispersa. Es un programa que cuenta con unos objetivos específicos, dentro de los cuales el sistema de cuidado, la soberanía alimentaria, los mecanismos de articulación intersectorial, los procesos de gestación, de crianza, de cuidado, de protección y también la apropiación y la pervivencia cultural son los pilares fundamentales a través de la cual realizamos o llevamos a cabo este objetivo general. En ese sentido, no hay que perder de vista algo este año al realizar esa focalización, y aquí parte fundamental del ejercicio y como responsabilidad tiene Olmides en su rol como gestor de datos, es garantizar que una vez esté activo ese sistema de información, cuéntame, esta población que atendemos desde el 2024, si bien es cierto, se encuentra en esa base de datos, sea una población que realmente habite y resida permanentemente en las comunidades rurales y de los territorios guayú. Si estas familias internamente el manejo que se estaba dando era completarla residente en Riguacha, esta familia no puede formar parte del programa. Porque en dado caso se haga el debido rastreo, porque lo están haciendo, se está realizando este rastreo, y si estos programas, si este contrato o si estas familias de las comunidades no forman parte de la comunidad, los formatos que estamos diligenciando y el objeto por el cual este contrato fue otorgado a Jepenajirragua está teniendo está fallando en una de sus obligaciones contractuales. Entonces, se les va a suministrar a ustedes a través de Olmides, quien ya hizo una depuración de estas bases y las filtró y ya sabe qué comunidades va a tener tanto Sandra como Sarela. Les corresponde a ustedes tres, junto con sus agentes educativos, hacer el tú a tú, no solamente para verificar si realmente esta familia reside en la comunidad, sino también para identificar otras situaciones que se nos vienen más adelante. Estos usuarios, de acuerdo al segundo inciso de la presentación y con lo que les mencioné hace un momento, van a estar avalados por la autoridad del territorio donde habitan. José, ¿van a tener un formato? Sí, se les va a entregar un formato adicional. Este año, no sé si Jepenajirragua lo venía haciendo, me corrigen, pero para este año todas las familias que forman parte de las comunidades van a tener un expediente de atención. ¿Qué es eso, José? Su debida carpeta, con los documentos por familia de cada una de ellas. Entonces vamos a tener el espacio, porque hoy solamente vamos a hablar de fase preparatoria, de lo que van a hacer durante esta semana. Necesitamos otro espacio también para poder entonces decirles qué se hace en esa fase de implementación. Cómo a través de la propuesta metodológica que tiene el programa y los diferentes planes de formación ustedes van a llegar a las familias de manera mensual. Cómo se van a entregar esos formatos de ración familiar para preparar. Cómo se van a entregar los informes técnicos de manera mensual. Cuál va a ser la estrategia de atención que vamos a tener para poder cargar la información debidamente en los sistemas de información que la unidad ejecutora tiene. Entonces, vamos a abrir nuestros sentidos para escuchar la socialización en lo que tiene que ver con la fase preparatoria e inicial del programa. Hay algo particular que tiene el MAI,
puede que se dé en algunas unidades de atención, puede que no se dé en algunas unidades de atención. El deber ser es que se dé, porque se supone que cuando desde el nivel regional se hace la agrupación de estas comunidades, son poblaciones que se encuentran cercanas, entre comillas, la una de la otra. ¿Por qué es importante esto? Porque las comunidades pueden generar agrupaciones con otras comunidades vecinas y amigas, se lo hemos escuchado mucho a la doctora Astrid, que para formar las unidades de atención se conforman estas comunidades o se agrupan unas con otras de manera cercana, la una a la otra, para formar la cantidad de familias que cada UA tiene. En ese sentido, cada una de estas comunidades que a ustedes se les va a dar y que por ende deben sumar una cantidad de familias aproximadamente, son comunidades que se encuentran sectorizadas, cercanas, vecinas la una de la otra. Entonces, al finalizar, también les diremos cuáles son esas comunidades que tanto Sarela como Sandra y Dayana tienen dentro de sus unidades de atención, cuánta cantidad suma, y así poder saber finalmente si de acuerdo a la cantidad de familias que cada una de ustedes tiene, le corresponde la cantidad de población y talento humano que tienen a cargo. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o estoy hablando claramente? Se me fueron, quedé hablando solo. Todo claro, José, todo claro. Ok, perfecto. No me dejan hablando solo porque siento que estoy hablando solo. Bueno. Por último, no hay que olvidar que este programa, aun cuando lo que les voy a sustentar más adelante con el tema de la complementación alimentaria, que también es una modificación para este año, ya que el año pasado solo entregamos una misma ración familiar para preparar a todas las familias en general. Este programa prioriza la experiencia en la atención de niños y niñas menores de 5 años y las gestantes y aquellas personas que se encuentran en proceso de gestación. O sea, desde 0 a 5 años es un usuario de una familia priorizada. Sin embargo, no sé si pasaba en este contrato, me dice Olmides, el año pasado se estaba teniendo dentro de los contratos, a partir de los que estaban inmersos en fase 2, fase 3 en adelante, había familias dentro de los contratos no priorizadas, o sea, a partir de los 6 años en adelante. Eran familias a las cuales no se les entregaba ningún tipo de complemento nutricional. Formaban parte del programa, sí, porque este programa, aun cuando se encuentra en un proceso de transformación, de cambio, de conversaciones, de diálogos genuinos, de visitas, de seguimiento y demás, es un programa que aún se encuentra en modificación. En ese sentido, se permitía tener familias que no eran priorizadas a partir de los 6 años en adelante, pero formaban parte de los encuentros familiares, de los encuentros comunitarios, pero no recibían por parte del ICBF ninguna garantía en cuanto a seguridad alimentaria o en el tema nutricional. Para este año sí existe esa cobertura, porque vemos que el programa está cogiendo mucho más vigor, aún faltan muchas más cosas por resolver, muchos más temas por abordar, pero para este año en temas nutricionales la cosa también cambia, porque el año pasado estábamos entregando una ración familiar para preparar para la familia equivalente al número, independientemente del número de familias que existieran en el hogar, independientemente del usuario, independientemente de la calidad, de la cantidad, todos recibían la misma cantidad, los mismos productos, los mismos gramajes. Pero para este año existe una variación, porque existe no solamente la inclusión de familias no priorizadas, sino también de una variación de estos productos que contiene la ración familiar. Sin embargo, con esto que les estoy diciendo y que es el último inciso que vemos en pantalla, nosotros vamos a tener familias no priorizadas dentro del programa. Claro que sí, pero no debe ser la mayor cantidad de familias en el contrato no priorizadas. El contrato puede tener familias no priorizadas, pero no debe existir
una prioridad en familias que no sean no priorizadas. No sé si me estoy haciendo entender. La mayor parte de estas familias deben ser familias priorizadas, desde la gestación hasta los 5 años. Pueden existir familias que tengan usuarios o adultos mayores a partir de niños también que tengan entre los 6 hasta los 17 años, pero no todas las familias que vayamos a incluir deben ser familias con adulto mayor. Ese no debe ser como que el foco, o lo que más debe tener el contrato es familia con adulto mayor, porque esto no es un hogar geriátrico. Esto es un programa dedicado a la primera infancia que comienza desde la gestación hasta los 5 años. La única equivalencia aquí es que este programa es un programa dedicado o dirigido a la familia de las diferentes comunidades wayúu. Y por último, de la presentación, teniendo en cuenta que esto es un programa que da respuesta a la sentencia T302 de los 4 municipios que se encuentran dentro de esta sentencia, el MAI solamente está disponible en Uribia, en Manaure, en Maicao y en Riohacha. Para que se conformen cada una de estas unidades de atención, el año pasado existía una variación en el número de familias por unidad de atención. Habían unidades de atención que tenían menos de 125 familias, otras que tenían más de 125, no existía como un número estándar. Sin embargo, de acuerdo a este ajuste, cada unidad de atención debe tener igual o mayor a 160 familias. Y esto se compone por ese grupo de comunidades que finalmente se encuentran cercanas, entre comillas, o que son vecinas. Para que se conformen estas unidades de atención, igual o superior a 160 familias, dentro de los cuales voy a tener familias priorizadas y no priorizadas, existe una proporción de talento humano. ¿Qué me dice esta guía? Que tú, relativo a esta cantidad de familias, tú vas a tener un total de personas en cada unidad de atención. Sarela, Sandra, ¿cómo se llama la otra compañera que se me olvidó el nombre? Dayana, va a tener igual, mayor, no, debe ser el número igual a 14 o menor de 14. ¿Por qué va a ser menor de 14? Porque si finalmente yo no logro tener en mi unidad de atención 160 familias, se verá afectado el número de talento humano que tenga en la UA. Pero sí va a estar compuesto por lo siguiente. Va a tener un líder pedagógico, en este caso son ustedes, las personas que van a estar a la batuta de cada una de las actividades. Ustedes por su rol tienen la responsabilidad de velar porque el programa, de acuerdo con sus hilos estructurantes, se esté llevando a cabo de manera correcta. Porque de acuerdo a las instrucciones que desde la entidad se les suministren a ustedes, puedan realizarlo en tiempo y en espacio. Ustedes han sido puestas en estos roles para llevar a cabo una responsabilidad. Pero eso no quiere decir que no existan durante el tiempo diferentes llamados de atención, porque Sarela no cumplió, porque Dayana no cumplió, porque Sandra no cumplió, o porque se tomaron esto de manera inseria. Hay que tener en cuenta que el trabajo es una prioridad en este sentido, porque finalmente es lo que está llevando el pan a la casa. Pero si usted en este rol siente que tiene mucho por hacer, que se le está pidiendo mucho por el grupo, o que finalmente esto está copando su tiempo, cuando lo puede ocupar en otras cosas, usted finalmente diga, yo no estoy para esto. ¿Listo? Entonces se necesita por cada unidad de atención un líder pedagógico que en su rol, en su perfil académico va a ser un profesional pedagógico o un psicosocial. Un psicosocial, trabajador social, un licenciado en etnoeducación, ya miraremos la tabla de formación académica más adelante. Se va a necesitar entre 1 a 8 agentes educativos y comunitarios. Esos agentes educativos también deben tener una formación. Deben ser técnicos en primera infancia, o normalistas, o licenciados, o bachiller, con experiencia, ya les voy a decir más adelante, para las hojas de vida, porque las hojas de vida están inmersos dentro de la fase preparatoria. Este programa también cuenta con 2 gestores de alimentación para el año pasado, que de acuerdo a nuestra tabla, más bien voy a pasar a esta tabla,
Vamos por aquí, agente educativo. Para el 2024, esta era la proporción de talento humano, disculpen. Para el 2025, esta es la variación. Usted va a necesitar gestores de alimentos. De hecho, cada uno de los cargos que se encuentra en esta tabla, como es una plantilla modificada, los nombres ahora son diferentes, son más extensos, ya los veremos más adelante. Antes, por unidad de atención, gestores de alimentos eran 6, 5, dependiendo de la cantidad de familias, como se lo dije hace un momento. Por contrato, para este año son 2 personas. Se van a preguntar, José, sí, yo tenía 6 gestoras de alimento, 8 comunidades dentro de la unidad de atención. ¿Cómo voy a hacer con 2 personas dentro de la unidad de atención si todas deben responder por un número de encuentros en el hogar, por un número de encuentros en seguimiento al proceso de alimentación? Esta responsabilidad recae sobre estas 2 personas. Este número no es inventado ni por Mayra, ni por Mariluz, ni por Jader. Esta modificación viene asignada en esta nueva guía de atención. Solo son 2 gestoras de alimentación por unidad de atención. Y deben hacer el ejercicio 50%, 50% de acuerdo a las comunidades que tenga el contrato. Entonces aquí, fundamental que ustedes puedan dividir entre estas 2 personas los roles que cada una de ellas tiene en su cargo. Anteriormente, en el 2024, bueno, año pasado, solo era un dinamizador comunitario por unidad de atención. Para este año son 2 dinamizadores comunitarios. El año pasado era un promotor de cuidado, este año son 2 promotores de cuidado. De acuerdo a la parte administrativa, existía un coordinador técnico del piloto, se sigue manteniendo en esa cantidad, al igual que el profesional administrativo y financiero, el gestor de datos. Para el tema de la nutricionista, se estaba permitiendo el acceso a las nutricionistas para esos contratos que tuvieran más de 2 unidades de atención. Algunas unidades ejecutoras, a través de propuestas de contrapartida, solicitaban a ICBF el ingreso de una nutricionista, eso era permitido también. Sin embargo, en esta modificación para el 2025, y teniendo en cuenta la importancia, la relevancia de que este cargo esté inmerso no solamente por el conocimiento, sino también por la apropiación como tal de las funciones que se desarrollan en campo, este año, en el 2025, hay una nutricionista por cada unidad de atención que tenga 160 familias. Ahora bien, si dentro de esa unidad de atención existen menos de 160, muy seguramente en la parte presupuestal no va a dar los números para que esa nutricionista ingrese. Eso ya depende de la parte y la ejecución financiera. Eso no lo puedo decir, pero de acuerdo a la instrucción, la nutricionista de cada unidad de atención debe ser igual a 160 o más familias. El año pasado había un sistematizador de la experiencia dentro del equipo administrativo. Era la persona con el rol como de documentar en ciertos formatos cómo se estaba desarrollando esta experiencia en tiempo y espacio, cómo se estaba realizando estos encuentros de manera periódica, y esto era reportado en unos formatos específicos. Para este año ese rol ha desaparecido porque finalmente esa función es cumplida por los líderes académicos dentro de sus funciones. Pero esos formatos para esta vigencia ya no existen. Entonces, por eso aquí se encuentra en el 2025 esta casilla en blanco. Este programa tiene unos aspectos claves, unas características que son importantes tener en cuenta, ya que, de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, los perfiles como líder pedagógico, promotor de cuidado, agentes educativos, dinamizadores comunitarios, gestores de alimentación, este talento humano es importante que esté pendiente de los procesos o de lo que sucede con las familias. Es por eso que ese talento humano, al que le llamamos territorial, que trabaja en la ranchería, se supone que debe responder oportunamente a estos casos porque es un personal que vive en cada una de estas rancherías. Estos programas no tienen acceso a transporte en sus rubros. No existe un indicador dentro del presupuesto
del contrato que diga tanto por tanto para transporte en sus meses de ejecución. Entonces, dentro de estas alternativas o estrategias que pone ICBF para que un talento humano atienda en la comunidad, es que este talento humano debe residir en ellas. Ya internamente ustedes organizan ese proceso con sus unidades de atención. El talento humano territorial, aclaro. Hay un seguimiento más estricto desde el componente de salud y nutrición, porque si bien es cierto, hay enfermeras buenas, también hay enfermeras o enfermeros no muy buenos en este tema de medidas antropométricas. A veces para algunos no es un tema que les llame mucho la atención, seguramente ni le prestarán atención, pero el tema del seguimiento nutricional con los usuarios que forman parte del servicio es importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos un seguimiento a esta población, y dado el caso dentro del programa existe alguna situación como un factor en el que nuestros niños, nuestras niñas o la madre gestante llegue a fallecer por una causa asociada a desnutrición, el contrato puede perder la personería jurídica de manera inmediata. Esto es una obligación contractual que se encuentra inmerso dentro de las cláusulas específicas de este contrato. Yo se las voy a pasar para que vean que en el caso de que alguna de estas situaciones llegue a suceder, el centro zonal en cabeza de su coordinador está en la facultad de solicitar la información pertinente de esta novedad e inmediatamente quitar el contrato. Entonces, aquí el seguimiento nutricional juega un papel fundamental, dada la importancia de este tema. Porque si yo sé, como líder, o si yo sé como agente educativo, que se debe realizar un seguimiento nutricional y que este debe tener unas frecuencias, en el caso de que tenga usuarios con riesgo o con desnutrición o con alguna otra situación que ponga en riesgo su vida o su integridad, yo debo estar pendiente de que se esté desarrollando. Yo debo estar pendiente de que este ejercicio se desarrolle a principio de mes, no a finales de mes. Porque es un tamizaje que se hace consecutivamente y de acuerdo a las diferentes situaciones que les mencioné. Entonces, si yo se supone que mañana o pasado mañana yo voy a empezar a pesar, este tema es relativo aquí porque es 23 y es la fase inicial y yo debo presentar el estado de los usuarios. Pero si ya yo sé que llegó abril, estamos en la primera semana y no he ido a pesar, yo necesito ponerme en órbita con el primer tamizaje de los usuarios. De ese primer tamizaje yo debo identificar qué población se encuentra en riesgo y qué población está en desnutrición. Si yo tengo un usuario dentro de ese primer tamizaje que se hizo bien, que verifiqué con la nutricionista, porque este primer tamizaje lo hace la nutricionista, y lo hicimos bien y está verificado y tengo las evidencias fotográficas y se verificó nuevamente ese peso y esa talla y ese perímetro braquial en el caso de que aplique, yo debo realizarle la próxima semana, a los 15 días, ese seguimiento nutricional. Debo volverlo a pesar porque está en riesgo de desnutrición. Puede que en un fin de semana llegue alguna condición natural y lo afecte. Pero si no hago el seguimiento quincenal y el usuario se me complicó, entonces la embarré. Ahora otro ejemplo, si yo esta semana que inicia, esta próxima semana, que inicia el mes de abril, yo pesé mi población, identifiqué usuarios en desnutrición, yo no solamente debo activar una ruta, sino que pasada una semana yo debo otra vez volver a tamizar el usuario, independientemente si está o en la casa o si está hospitalizado posterior a esa activación de ruta. Y como está en desnutrición, debo volverlo a pesar 8 días después. Y así sucesivamente hasta que finalice el mes y el usuario esté en situaciones controladas.
Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones, usuarios en riesgo y usuarios en desnutrición, yo debo llenar unos formatos y debo tomar unas evidencias fotográficas. Evidencias fotográficas y formatos que son diferentes este año y para eso está Brenda. Y es un formato que yo debo diligenciar, una planilla que debo diligenciar y que debo alternamente organizar en evidencias fotográficas, que no va a ser como el año pasado. El año pasado tomábamos las fotos, las metíamos dentro de una carpeta y ya esas eran las fotos del mes. Ahí no mirábamos si estaban las fotos de los seguimientos nutricionales, nada. Las fotos de los seguimientos se perdieron. No sé si aquí en este contrato lo hacían. Pero para este año ICBF mandó un formato. Ah, ok, perfecto. Para este año ICBF mandó un formato en el cual se debe colocar consecutivamente a la planilla esas evidencias fotográficas. Y si dentro de ese consecutivo tengo que el usuario 7 está en riesgo, debajo de ese usuario yo debo colocar las evidencias de los seguimientos nutricionales. O sea que es un documento de Word que yo lo voy a convertir a PDF a final de mes. Porque yo lo voy a entregar completo con sus seguimientos es a final del mes. Entonces ya se encuentra otra medida diferente para este año. Y ya va a tener Brenda su espacio, ya tiene los números de las promotoras y ya está en proceso a realizar estas acciones. Sé que tiene unas preguntas que también vamos a abordar, pero fíjense que finalmente el tema nutricional es importante. Y no nutricional, sino también en seguimiento al estado de salud. El talento humano completamente debe tener un aval de la autoridad tradicional. Ya ustedes lo conocen. Y no solamente es el talento humano territorial, todo el talento humano que forma parte de la unidad de atención. Si el dinamizador está dentro de la unidad de atención, debe tener los avales de todas las comunidades que se encuentran en la unidad de atención. Pero como tengo dos, quiere decir que debo tener o la mitad de una comunidad o la mitad de las otras comunidades que tiene la UA. Pero debe tener los avales de todos, no solamente el de la comunidad que lo avaló para que fuera, o que lo designó, o que aportó su hoja de vida. No sé cómo desde la entidad se haya manejado ese tema, o cómo lo van a afrontar ustedes en campo, pero debe tener todas las avales de las autoridades. Para este año, y se los digo con conocimiento de causa, no sé si en Eje Penajirragua pasó ese tema, pero ojalá que para este año, de acuerdo a lo que estamos iniciando a partir de hoy, porque hoy estamos trabajando, es domingo. Como les dije hace un momento, a mí estos espacios así no me gusta porque yo no estoy viendo si Sandra, si Sarela, si Dayana, bueno, ya problema de Olmides y Brenda si no me escuchan. Pero yo no estoy viendo si les está quedando clara la información. Bueno, quizás presencialmente tampoco porque no estoy en sus cerebros, pero a mí me gusta más el face to face. Entonces, este año para que el tema de giros y pagos funcione depende exclusivamente de la unidad ejecutora. Si logramos meter las cuentas a tiempo, nos van a pagar a tiempo. Van a tener ese seguimiento de mi parte. Hey, pilas que no han entregado completo. Pero, si no se entrega completo por parte de la unidad ejecutora, ahí entonces ustedes esperen sus pagos tarde. Como primer requisito de desembolso, uno de esos incisos es que el talento humano de la unidad ejecutora, o sea, de Asociación Eje Penajirragua, debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Va a llegar el momento en el que yo les pase por WhatsApp cuáles son esos requisitos que debo organizar para cargar, en el caso de que Dios me permita continuar, y les diré, vamos así, vamos así, vamos asado. Y esto tiene unos plazos. Si no se cumple con los plazos, pues quedamos entonces en espera. No esperen entonces por el grupo una respuesta aterrizada a que se le den pagos puntuales, si no estamos haciendo eso de manera ordenada. ¿Listo?
El programa tiene unos silos, de eso no vamos a hablar, porque si usted quiere conocer los silos, y los que no lo conocen, yo les voy a pasar apenas finalicemos la guía, porque la guía es su Biblia. Hay cosas, obviamente, en terminología y en información que no va a entender. Es normal para todo ser humano que no comprenda, pero le vamos dando definiciones, usted me va preguntando, vamos haciendo el abordaje o construimos esos espacios de reflexión pedagógica para que usted cada vez conozca más de este proceso. Esos son los hilos de la atención, los iremos mirando más adelante, pero vayamos entrando en materia. Aquí hay algo importante. Se los voy a tocar en este espacio porque es bueno que lo sepan, ya que van a someterse a un ejercicio de concertaciones, uno de los incisos de esta fase inicial, entonces se los voy a poner en contexto. Para que una práctica se incorpore en lo cotidiano, ¿qué quiere decir en lo cotidiano? Nosotros vamos a atender a una población de manera mensual, una población que va a asistir a unos encuentros que formará parte de unas estrategias del servicio, o para que se materialice esta experiencia, nosotros debemos atender a la población específico con unas frecuencias. Entonces, yo les decía hace un momento que el programa atiende a mujeres gestantes, las letras en azul, pero también atiende a esos niños que están en lactancia hasta los 2 años, a niños de 3 a 5 años, a niños y niñas de 6 a 14 años, a las familias de cada una de las comunidades y a las comunidades en general, o a la comunidad o a la UA en general. Pero resulta que nosotros necesitamos garantizar que cada uno de estas personas o de estos sujetos que se encuentran en azul, atenderlos con unas frecuencias, los números en rojo que estamos viendo. Entonces, cada unidad ejecutora debe organizar una estructura de esquema de atención basada en unas estrategias para que se cumpla de manera mensual la atención de 4 a gestantes, de 12 a bebés, de 18 a niños de 3 a 5, de 4 a niños de 6 a 14 años, una vez a la comunidad y una vez a la ranchería. Entonces, para poder finalmente llevar a cabo este número o cumplir mínimamente este número, yo les voy a presentar a continuación este esquema. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Ok, perfecto. Voy a tomar el ejemplo de otro contrato que también apoyo. Y al finalizar este espacio, yo pongo y aterrizo los formatos de ustedes y se los mando y les doy acceso al link. Ya esos detalles finales los vamos a hablar en un momento. Me dan un momento. Todos estos formatos van a ser de ustedes. Listo. Esta es nuestra propuesta para cumplir con estos números que se encuentran reflejados aquí. Pueden ser más, pero nosotros hacemos mínimamente, o la asociación dentro de su propuesta metodológica, de su propuesta pedagógica, estructura que para cumplir esta frecuencia en las diferentes estrategias del servicio, lo realizaremos de la siguiente forma. Esta fila que está aquí son los dibujitos que ustedes ven acá, o las letras en azul, sino que voy a pasar de esta imagen, voy a pasar a este cuadro. Listo. Entonces resulta que nosotros atendemos unas gestantes y el MAI me dice que yo debo, para lograr atenderla a ellas mensualmente, debo ubicarlas 4 veces al mes. Pero resulta que el programa en su esquema de atención cuenta con unas estrategias, o sea, los títulos que están en verde. José, que es un encuentro en el hogar, José, que es un encuentro infantil, que es un encuentro familiar y que es un encuentro comunitario. Usted lo va a buscar en la guía y usted lo va a leer y va a saber cuál es la función de cada uno de estos encuentros,
cuánto tiempo demora cada uno de estos encuentros. ¿Por qué realizamos estos encuentros? ¿Con qué planes de formación desarrollamos estos encuentros? Pero resulta que lo que me atañe aquí es decirles a ustedes que para atender a las gestantes de manera mensual, y se los estoy explicando porque digamos que lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes es una concertación. Yo no los estoy viendo, pero yo socializarles a ustedes cómo funciona el programa, cuáles son sus estrategias, qué se pretende hacer desde abril hasta noviembre con Eje Penaje y Ragua, estoy concertando. Entonces, las gestantes deben ser atendidas 4 veces al mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Resulta que esa gestante va a tener 2 encuentros en el hogar. 2 encuentros en el hogar, a través de los cuales un encuentro en el hogar siempre, sí o sí, lo va a hacer el dinamizador. Eso no va a cambiar. Y el otro encuentro en el hogar durante el mes lo va a hacer o el agente o el gestor. Usted se lo va a cambiar. Porque es importante saber que usted se lo va a cambiar, porque usted lo va a rotar. Aquí todas las familias deben recibir la misma cantidad. Eso no es que estas 10 familias van a recibir todas las estrategias y las otras 10 no. No, no, no. Yo debo garantizar esta frecuencia de atención para todas las personas que se encuentran dentro del programa. Y eso se hace mensualmente. Se cierra abril, inicia mayo con diferentes temas, la misma cantidad. ¿Listo? Entonces, llevo 2 encuentros. Las gestantes no asisten a encuentros infantiles, pero sí asisten a un encuentro familiar que es organizado, que es liderado, como quien dice, en su estructura, en sus formatos, en la recolección de evidencias, como tal, en la entrega del informe de este encuentro familiar por un promotor, obviamente con apoyo de su líder. Apoyo no quiere decir que le toque al líder. Que obedece a un plan de formación en salud que nos va a estar organizando Brenda Carranza próximamente. Ya sabe que debe organizar unos planes de formación, socializarlos con sus promotoras, socializarlos a la vez con ustedes, porque los nutricionistas o las nutricionistas de los contratos tienen la responsabilidad mensual como tarea en este 2025, de acuerdo a las modificaciones del MAI, capacitar mensualmente no solo en signos visibles y físicos,